Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al momento especial de compartir la palabra de nuestro Dios. Al instante de recibir el mensaje, hoy estamos nuevamente, como en otra ocasión, trayendo para ustedes la palabra de vida eterna, palabra de bendición. Y esperamos que así usted lo esté viendo, que usted pueda recibir la palabra que viene directamente de nuestro Dios, porque estamos hablando a través de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de nuestro Dios. No podemos estar creyendo que la Biblia es un libro común y corriente como otros. No, hay personas que tienen la Biblia como un libro de historia, y realmente no es así. Es el libro que relata la verdad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Entonces, ¿cuál es el papel de Jesús en la humanidad hoy en día? Y hoy estamos nosotros dando a conocer eso a través de este medio. La invitación que les hago, donde quiera que se encuentren, si se encuentran en sus hogares, en sus trabajos, donde un amigo, donde un familiar, es que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Vamos a ser agradecidos por cada una de las cosas que el Señor nos brinda, por la vida, por la salud. Yo siempre recalco lo mismo. Debemos dar gracias a Dios. Dice en su palabra que debemos elevar oraciones con acción de gracias. El Señor le gusta que nosotros seamos agradecidos, y hoy vamos a darle gracias al Señor, y que también sea Él hablando a través de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Te queremos dar gracias por la oportunidad de vida que nos das. Gracias por el alimento. Gracias, Señor, por la familia que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de estar con vida, de poder respirar el aire que tú nos brindas. Dios mío, en esta hora estamos delante de ti, Señor, con un corazón ansioso de escuchar tu palabra. Que seas tú, Padre bendito, hablando a nuestras vidas en esta hora. Padre Santo, te queremos pedir que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, hablando a las personas a esta hora. A cada persona que está viendo a esta hora, seas tú transformando a través de tu palabra, Señor, que es palabra de vida, que son las que tú das. Gracias te queremos dar por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta nuestros hermanos, nuestros amigos que hoy están conectados y están pegados ahí en este momento, en este televisor, Señor. Padre Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a trabajar un pasaje muy especial, un suceso muy lindo, una historia particular que sucede a comienzos del ministerio de Jesús. Y eso está relatado en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Vamos a leer un capítulo extenso. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Hay algunos que tienen la idea de que esta historia es totalmente diferente a como realmente vamos a hablar hoy. Y la idea es que usted esté atento a la enseñanza que deja esta historia. Todas las historias, los relatos que aparecen en la Biblia nos dejan una enseñanza para nosotros aplicar positivamente a nuestra vida. Pero para poder nosotros aplicar positivamente esto a nuestras vidas, necesitamos rotundamente creer y recibir al Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a empezar a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, óigase bien, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se traen entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. Bien has dicho. No al decir no tener marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: andad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar los que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Damos gloria a Dios por su bendita y poderosa palabra. Esta historia de la mujer samaritana
atrae muchos puntos a tratar. Primero que Jesús, los judíos, que era el pueblo donde Jesús nació realmente, ellos no tenían una buena relación con los samaritanos. Por ejemplo, Jesús dice que estaba en Judea y tenía que ir a Galilea. Pero para ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Entonces la mayoría de los judíos, para ir a Galilea o de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, preferían darse una vuelta. Atravesaban el Jordán y pasaban y se daban una vuelta para no pasar por allí, porque no tenían una buena relación con los samaritanos. Entonces, este pueblo de Samaria estaba un poco aislado de el resto de los judíos. Jesús rompe este paradigma que había entre los judíos y hace algo que es sorprendente para sus discípulos. Ellos relatan de que les sorprendió encontrar a Jesús hablando con alguien samaritano. Entonces aquí vemos de forma muy puntual que Jesús llegó a Samaria, ¿cierto? Y se acercó al pozo que estaba allí desde que Jacob, imagínense, empleó ese pozo muchos años, pero muchos años antes que Jesucristo. Entonces vemos cómo él entabla una conversación con alguien que realmente no era digno de que un judío entablara conversación. Muchas veces se parece un poco señalador cuando ven a un cristiano hablando con alguien que al parecer de su vista o de la iglesia o de la comunidad no es bueno de que hable. Me refiero a las personas que están en las drogas, a las personas que están perdidas en este mundo. Nosotros como cristianos estamos siendo llamados a ir a aquellos que aún nos parezca indignos. Por medio de Jesús son dignos si creen en el Señor. Nadie había ido a predicarle a esta comunidad. No había nadie que había ido a predicarle acerca de Jesús. Ellos conocían y tenían la esperanza también de que un día llegara el Mesías, el Cristo, porque ella conocía esto. Pero ella no sabía con quién estaba hablando. Ahora, Jesús habla de dos formas a esta mujer. Habla de forma humana o material cuando se acerca, ¿cierto? Cerca de ella y entonces le pregunta. Él le pide a ella que le dé agua, que tiene sed. Él le dice, dame agua. En el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sintió sed Jesús, dame de beber. Le pidió a alguien que al parecer no podían tener esa comunión y Jesús, como ya les dije, rompe esa regla humana porque era humana. Y Jesús empezó a mostrar lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer. Y entonces Él le pide agua. Y los discípulos no estaban allí, se habían ido de compras. Los dejaron solos. Entonces ella le reclama y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, sabiendo que soy samaritana? Y los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús vino y rompió una regla que tenían ellos allí. Y dio a entender que Jesús vino para todos aquellos que creen. Jesús llegó y ofreció el perdón de los pecados para todo el mundo, para judíos y para extranjeros. El Señor derramó su misericordia para con todos. Entonces podemos ver de forma muy importante cómo Jesús a través de este relato está dándonos un ejemplo importante. Y es que nosotros debemos de expandir el evangelio a toda criatura. A toda criatura hemos sido llamados a predicar a toda criatura. Entonces Jesús en el versículo 10 ya empieza a hablar de un tono espiritual para mostrar la condición en que se encuentra un hombre o una mujer sin Cristo Jesús. Él les dice en el versículo 10, le dice a ella, si conocieras el don de Dios y quién es Él, aquel que te habla, aquel que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
le quiso él decir una palabra espiritualmente. Si tú tuvieras el don de Dios, o sea, que Dios te revelara quién soy yo, entonces tú me pidieras agua y yo te daría de una que no te quita, no te va a dar sed más nunca. Esa fue la palabra que Jesús le estaba dando a ella. Pero ella no podía hacer eso ni entender eso porque ella precisamente en ese instante estaba recibiendo una palabra verdadera de parte del mismo Jesús. Nunca había tenido un encuentro con Jesús porque no era del pueblo judío. Pero Jesús le ofrece y por medio de ella fue un canal porque muchas personas se convirtieron. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, ella no entendió la palabra que Jesús le dijo, tanto así que le dijo, no tienes con qué sacar el agua de este pozo. ¿De cómo tú vas a sacar esa agua viva? Entonces ella le pregunta a él que si él es mayor que Jacob, que fue quien dejó ese pozo allí, que ahí se alimentaron sus familias, sus animales de esa agua, ellos alcanzaron a tomar. Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, gloria a Dios. Y aquí es donde vamos a hacer énfasis en este pasaje. Las personas muchas veces se llevan todo a lo material, a lo humano. Jesús quiere dar algo superior y es lo espiritual, y es la salvación, es la vida eterna. Entonces esto fue lo que Jesús le ofreció a esta mujer. Vida eterna, una fuente en su vida. Si ella recibe a Cristo, entonces en ella va a haber una fuente que cada día la va a alimentar y no va a tener sed jamás. Entonces esto fue lo que Él le ofreció a ella de forma espiritual. Ella, no entendiendo mucho, le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga más nunca sed, ni venga aquí a sacar de esta agua. Ella le pidió de esa agua, aún sin comprender. Y él le dice, conociendo el estado espiritual de ella, ya habló de forma espiritual, de forma divina, porque una persona humanamente no tenía por qué saber la intimidad de esta mujer. Sus secretos no lo tenía por qué él saber, mucho menos siendo judío. Ahí actuó la divinidad de Jesús al decirle, cuando ella dijo, no tengo marido, de Dios, claro, 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. En este instante le mostró su pecado a esta mujer. Le mostró que ella había fornicado y que en ese instante estaba adulterando. Él le muestra esa condición de pecado. Y Jesús no vino a juzgar el mundo, vino a mostrar la condición de pecado del mundo para que el mundo llegue a Él y sea salvo por medio de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Y eso fue lo que le mostró a esta mujer. A diferencia de hoy en día, las personas se molestan cuando por medio de la palabra se les muestra su condición de pecado. Esta mujer no se enojó. Esta mujer no se enojó, sino que se maravilló. Y dice que salió corriendo a avisarle a los demás que había encontrado un hombre que para ella le pensaba que de pronto era el Cristo, el Mesías, porque le dijo cosas que no debería saber una persona normal, y que Jesús le estaba mostrando la condición de vida que ella tenía en ese entonces. Esto fue algo de impacto. Este encuentro de esta mujer con Jesús fue algo que causó impacto en su vida. De esa misma forma debe causar un impacto en tu vida el encuentro personal con Jesús. Tienes que tú estar atento. Jesús llega al encuentro y ella está atenta. Ella no rechaza de la forma como Jesús le está hablando. Jesús le habló de forma mostrando la condición de pecado. Hay personas hoy que se molestan. Hay personas que reaccionan de forma violenta porque creen que estamos juzgando. Y no, estamos mostrando la salida a esa condición de pecado que existe en este tiempo. La salida es Jesús. Y Jesús le dijo, ella le preguntó, ella misma le empezó a decir que ella esperaba al Cristo. Ella dice, sé que ha de venir el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella también estaba a la espera. A pesar que no eran compatibles con los judíos, esta mujer samaritana, ella tenía también la esperanza de que llegara un día el Mesías. Entonces ella tiene el privilegio de escuchar de parte de Jesús que diga: yo soy el que habla contigo. Este es el Mesías. Ella más sin embargo quedó así. ¿Qué hago? Y salió corriendo. Salió corriendo y le avisó a todas las personas que encontró. Y les comentó: me encontré un hombre que me dijo mi condición. Yo creo que posiblemente Él sea el Cristo, es el Mesías. Y las demás personas llegaron a Él. Llegaron. Enseguida llegaron y Jesús estaba hablando de forma espiritual. Y me llama mucho la atención que las personas llegaron allá de esa forma a ver quién era. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Óigase bien, por la palabra de la mujer. Ellos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Veamos cómo por el testimonio de alguien que ha sido transformado por Jesús, que tuvo un encuentro personal con Él, llegaron muchos más. Y este es nuestro trabajo como cristianos: dar testimonio para que otros lleguen a los pies de Cristo. Esta mujer fue transformada a pesar de su pecado. Ella llegó a los pies de Cristo. Ella reconoció su condición y recibió el perdón, porque Jesús la visitó. Y de la misma forma se abrieron las puertas para estas otras personas que quisieron escuchar de Jesús, que quisieron llegar ahí. Entonces dice: entonces, óigase bien, vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Estaban admirados y querían escuchar más de Jesús. Querían conocer a Jesús. Querían que Él les hablara de la palabra. ¿Cuántas veces se te ha predicado acerca de Jesús y has rechazado? ¿Cuántas veces se te ha llevado la palabra a tu puerta, en tu casa? Te invitan a una iglesia y tú has rechazado tajantemente. Las personas que no tenían comunión con Jesús, que ellos no tenían una relación con los judíos, que ellos creían que el Mesías venía solamente para los judíos, tienen acceso a Jesús y aprovechan la oportunidad. Usted y yo, mi querido amigo, nosotros somos aceptos por medio de Jesús, porque anteriormente estábamos de la misma forma como los samaritanos. Éramos extranjeros y no teníamos acceso a Jesús. Y vemos cómo estas personas decidieron acoger a Jesús y querían más. Pero hoy el ser humano ha decidido rechazar a Jesús. Ha decidido no creer en Él. Y la oportunidad hoy, mi querido amigo, que nos ves, que nos escuchas a esta hora, es que atesores la palabra de Dios y que puedas abrir tu corazón para que creas en Él y le recibas como tu único y suficiente Salvador. Dice: entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y Él se quedó 2 días con ellos. Y dice: y decían a la mujer, ellos fueron después donde la mujer y le dijeron: ya no creemos solamente por lo que tú dijiste. Ya no solamente por eso, también porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, óigase bien, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Y por eso vemos a personas que en un tiempo estuvieron plagadas de pecado, perdidos en las tinieblas, y hoy en día profesan que el Salvador de este mundo es Jesucristo. Porque recibieron de parte de Él el cambio, el encuentro personal con Jesús los lleva a dar una verdad tan absoluta que no se puede negar, no se puede callar. Y estamos en los últimos tiempos y por eso predicamos el Evangelio de Jesús. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hoy traemos esta palabra como siempre, con mucho amor, pero no con señal de juzgar. No queremos juzgar a nadie. Queremos mostrar a Jesús que así como también la mujer samaritana creyó en Él y le recibió. Y en lo mismo estas personas que no menciona cuántos, pero fueron varios los que le pidieron a Jesús: quédate con nosotros. Que tú puedas decir: Señor, quédate en mi casa, quédate en mi vida, mora en mí, entra en mí, Señor. Que tú puedas clamar con tu voz. Y entonces Jesús va a entrar. Jesús no se negó, Él se quedó allí. Así de la misma forma va a ser contigo. Si tú le dices: Señor, heme aquí, yo quiero conocer más de ti, transforma mi vida. Señor, te entrego mi vida por completo, he creído en ti. Él necesita personas que estén sedientas de Él. Él entabla una comunicación con estas personas y entonces
ha llegado la salvación para los samaritanos. Ha llegado la salvación. Ellos reconocieron y dijeron: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos oído de parte de Él la palabra de Él. ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios y la has rechazado? Y no has reconocido lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo. Pero estos hombres escucharon y dijeron: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el profeta, el sacerdote, el rey, el redentor del mundo. Estas personas comprendieron, mi querido amigo. Y por eso hoy te damos esta palabra con mucho amor. Con mucho amor. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo, cuál será el día ni la hora. No sabemos. Dice que ni aun sus ángeles saben eso. Entonces, ¿qué estás esperando? Es la oportunidad que llegues a los pies de Cristo. Damos esta palabra con mucho amor. Y Él necesita ahora corazones transformados. Él está transformando vidas a esta hora. Está tocando vidas a esta hora. Y queremos de corazón que tú llegues a los pies de Cristo. Y querido hermano, recuerda que así como Jesús se le presentó a estas personas, se te está presentando a ti hoy a través de este medio. Quiere transformar tu vida, quiere transformar tu familia, quiere transformar tu hogar. Solamente tú decides si quieres dar el paso, creer en Él y recibirle, para que entonces te constituyas en hijo de Dios. Dios te bendiga.